Gusto de recibir a la doctora Marisa López, nuestra amiga Marisa López. ¿Cómo estás, Mari? Buen día. Buen día, Luisa. Muy bien, muy contenta de estar nuevamente un jueves aquí en la radio compartiendo con ustedes y bueno, con toda la gente que nos escucha, que parece que les interesan los temas de derecho. La verdad es que sí. Bueno, y hoy el tema del plan de parentalidad. ¿Qué es esto, Marisa? Bien, tiene un título así como medio complicado, sí, pero es básicamente algo que ya estuvimos charlando un poco y que con la reforma del código se fueron cambiando algunos nombres. El plan de parentalidad es lo que antes llamábamos patria potestad. Ajá. La patria potestad es esa figura importantísima que refiere a todo lo relacionado en la crianza de los hijos. Esos padres que tienen, así como tienen derechos, tienen muchas responsabilidades y obligaciones en relación a los hijos. Y la patria potestad es el conjunto de esos derechos y obligaciones, que a su vez podemos identificar 3 ítems sumamente importantes, que también han cambiado de nombre con la reforma, pero que básicamente son la tenencia, que hoy se llama el cuidado personal, es decir, con quién viven esos chicos. Después tenemos el régimen comunicacional, que antes conocíamos como llamado régimen de visitas, y lo que no ha cambiado de nombre y que históricamente va a ser la cuota alimentaria. Claro. Estos temas están intrínsecamente vinculados, porque obviamente hacen a la vida de los niños, y que bueno, básicamente lo que busca el Código Civil es regular esas situaciones que se dan sobre todo cuando los padres no conviven. Porque cuando los padres conviven, obviamente, las decisiones son más sencillas, se toman de común acuerdo. En cambio, cuando los padres no conviven, ahí es donde surgen la mayor cantidad de conflictos. Ejemplo, cuando decimos tenencia, nos referimos, o cuidado personal, nos referimos a con quién va a vivir ese niño. Y ahí surgen un montón de situaciones. El domicilio, la organización diaria de la vida de ese niño, y ahí entra la contracara, que es el régimen comunicacional. ¿Cómo va a ser ese padre que no convive para tener contacto con sus hijos? ¿Cómo va a ser ese padre que no convive para estar de alguna manera siempre vinculado, sin perder el contacto con sus hijos, que eso es fundamental? Lo que por ahí a veces nos pasa es que cuando no conviven, esos chicos quedan en el medio de esos progenitores que no se ponen de acuerdo. Ahí es donde aparecen estos acuerdos de plan de parentalidad. Que bueno, siempre lo que se tiende o lo que hay que priorizar en estos acuerdos es este principio que en derecho se conoce como el interés superior del niño, que básicamente es siempre priorizar esas necesidades del niño, el cuidado de ese niño, y básicamente que su vida, su niñez, adolescencia se desarrolle en armonía, que no le falte nada, que tenga buena comunicación con ambos padres. Lo que hace fundamental acá es otro punto que a veces se nos complica hacerle entender a veces cuando la gente viene al consultorio, al estudio, te dice, pero el papá no lo quiere ver, el papá no me paga la cuota alimentaria, y bueno, entonces ahí hay que poner un poco de paños fríos y tratar de que las partes lleguen a un acuerdo, lleguen a un entendimiento. Y dejen de por ahí pensar que bueno, que si no me paga no se lo dejo ver, porque claro, muchas veces se toma como trofeo. Claro, se toma a los niños como rehenes, y bueno, eso no está bueno. Entonces ahí es donde los profesionales tenemos que tratar de llegar a un acuerdo, bajar a la calma y tratar de que las partes lleguen a un acuerdo. Esos acuerdos se pueden dar en distintas instancias. Siempre nosotros recomendamos el acuerdo extrajudicial, es decir, ¿qué hacemos? Normalmente citamos a las partes al estudio, se trata de tener una charla, se trata de llegar de manera amena a un acuerdo. Pero bueno, muchas veces los conflictos son muy fuertes, las diferencias son irreconciliables y tenemos que tomar otras acciones.
Otra forma de llegar a ese acuerdo es a través de la mediación. La mediación siempre va a ser obligatoria en estos casos, tanto en alimentos como en el cuidado personal de los niños. La mediación se llama mediación prejudicial obligatoria. ¿Y qué busca esto? No judicializar los conflictos, o sea que las partes, con sus abogados y con un tercero, que es esta figura del mediador, que también es un profesional del derecho, traten de llegar a esos acuerdos sin tener que ir a una instancia judicial, sin tener que testigos, sin tener que generar pruebas y demás. Entonces, esa instancia de mediación también es una instancia muy buena para que las partes lleguen a un acuerdo. Y como última instancia, como generalmente pasa con la cuota alimentaria, tenemos que recurrir a la instancia judicial. Y en ese caso va a ser el juez el que nos va a orientar para llegar a ese acuerdo. Marisa, lo del régimen de visitas, ¿eso está establecido? ¿Se acuerda? O sea, ¿está establecido cuántos días tienen que estar en la casa donde no viven? No está establecido por ley. ¿Por qué? Porque las relaciones de familia son muy dinámicas, se dan muchos cambios y aparte cada familia tiene su particularidad. Entonces no es que el código nos dice que el nene sí o sí tiene que estar con el papá los martes y los jueves y cada 15 días. Eso no hay nada que lo exija. No hay una ley que lo exija. Siempre nosotros, siempre lo que vamos a buscar es que el vínculo sea fluido, que nunca se corte la comunicación con ese progenitor no conviviente. Entonces, hay variedad de casos. Me acuerdo ahora de un caso específico donde, bueno, tenemos la mamá, que es ama de casa, obviamente está 24/7 con su niño, y tenemos el papá que tiene un trabajo, chofer de camión, que imagínate, chofer de camión. No está nunca. No está nunca. Entonces, bueno, esta mamá hubo que tratar de explicarle la situación laboral. Entonces ahí es donde el régimen tiene que ser mucho más flexible. Claro. Papá va a tener que decirle, mira, voy a estar llegando el jueves a tal hora. Lo paso a buscar al nene. Es muy dinámico. Tiene que haber una comunicación muy fluida para que ese vínculo se pueda mantener. Y bueno, del otro lado tendrá que entender esta situación. Por eso te digo que no hay un régimen específico que te diga sí o sí los miércoles tiene que estar con el padre. Sí, porque aparte me da la impresión que hay otra cosa. También hay que tener en cuenta lo que desean el niño o la niña, porque hay chicos que no quieren estar, o sea, cuando hablamos de régimen hablamos tanto de hombre como mujer, porque a veces viven con el papá y van de visita o hacen, ¿cómo es que se llama? Régimen de visita con la mamá. Y a veces no quieren, no nace de ellos. Y en realidad el derecho es de ellos, ¿no? El derecho es de los niños. ¿Eso se contempla? Se trata de contemplar. Obviamente que siempre tiene que ser ese progenitor el que busque, el que vaya consolidando el vínculo, el que vaya creando el vínculo. Si no es una tortura para el chico tener que ir, es como un castigo tener que ir con el padre o la madre el fin de semana cuando no quiere, no los quiere. Exactamente, por eso es tan dinámico y es tan particular de cada caso. Siempre esta cuestión del rechazo, esta situación de recelo, entonces siempre ese progenitor no conviviente va a ser el que va a tener que esforzarse más por crear el vínculo con su hijo. Claro. Y del otro lado vamos a tener que no obstaculizarlo, sino que también va a estar esa charla para ver qué pasa, por qué no querés ir, cuál es la situación, qué es lo que te molesta. Siempre el diálogo, la comunicación, siempre en estos casos es fundamental. Marisa, se nos fue el tiempo, te agradezco muchísimo, muchísimo. Y una vez más, bueno, has sido muy clara en el tema que preparaste para hoy, le sacás duda a mucha gente y siempre llegó a esta conclusión, ¿no? Digo, ¿cómo hacemos difícil lo fácil los seres humanos, no? Es que somos muy complejos, somos muy Qué complejos. Difícil es todo. Y todos en nuestra particularidad, en nuestra individualidad, estamos atravesados por infinidad de cuestiones, de sentimientos, de situaciones.
Y ustedes los abogados lo ven mucho más que nosotros. Mucho. Y bueno, terminamos siendo un poco psicólogos también. Y Claro. bueno, la comunicación, ya te digo, la comunicación entre las partes, entre el cliente y el profesional es fundamental. En todo lo que hagamos tenemos que tratar de ser claros, sinceros. Y bueno, siempre tratar de acordar. Claro. No confrontar, porque cuando confrontamos se nos complica todo. Tal cual. El doble. Gracias, Marisa. El jueves que viene volvés con Dale. otro tema interesante de esto. Muchas gracias. La doctora Marisa López.